Buenas tardes, vamos a proceder a la conferencia de clausura de esta segunda jornada de Género, Salud y Sexualidades. Hoy vamos a contar con la presencia de la profesora María Teresa Ruiz Cantero, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, miembro de su Instituto de Investigación en Estudios de Género y del CIBER en Epidemiología y Salud Pública de la misma universidad. Asimismo, es investigadora de referencia de la línea Género, Salud y Sexualidades del programa interuniversitario en estudios interdisciplinares de género en el que se enmarca esta jornada. Tenemos la suerte enorme de que haya aceptado estar con nosotros hoy y compartir lo que es la experiencia de una amplia y muy fecunda trayectoria en los estudios de género, desde la perspectiva de la salud pública, pero hoy en concreto pues queríamos pedirle, y así la invitamos, que sobre todo nos diera una visión relacionada con la formación universitaria. Yo creo que esa perspectiva puede complementar muy bien el marco que hemos intentado trazar con el programa de la jornada, fijándonos en los espacios institucionales. Si ayer la profesora Giles pues, nos ayudaba a adentrarnos en los aspectos jurídico-institucionales de esa confluencia entre cambio climático, salud y perspectiva de género en la Unión Europea, y las ponencias de la doctora Fernández y la doctora García Padilla sobre los entornos asistenciales o de intervención del sistema sanitario, pues nos han permitido ver cómo hay espacios prácticos, institucionales prácticos en los que se intenta trabajar por la promoción de la mujer, por esa autonomía y esa participación femenina desde un enfoque de género. También hemos tenido, por otro lado, la ponencia de la doctora Maroto sobre la investigación en torno a la paternidad. Y ahora, pues una vez visto todo esto, pues podemos ver uno de los aspectos más interesantes, aquel que tiene que ver con la educación en su más alto grado, la educación superior, la formación universitaria, y cómo ahí se está introduciendo con mayor o menor acierto y con mayor o menor rapidez esta perspectiva de género que a todos nos interesa. Así que sin más, pues le doy la palabra a la profesora Ruiz Cantero, invitándoos a todos y a todas a que visitéis el documento, el artículo publicado en Gaceta Sanitaria que hemos incluido como muestra en la plataforma digital, Agenda de Género en la Formación en Ciencia de la Salud, porque entendemos que puede ser una buena manera de abrir boca para ir leyendo a la profesora Ruiz. Muchas gracias, Teresa, y tiene la palabra. Muchas gracias. Pues gracias, Juan Diego, por la invitación. Es una manera de conocernos más, hacer redes, ¿verdad?, interuniversitarias, y me alegro mucho. Bueno, yo voy a contar mi experiencia a la hora de reflexionar sobre cómo incorporar la perspectiva de género, porque yo lo que hacía era investigar desde la perspectiva de género en cuanto a sesgos de género en la atención sanitaria. Pero sesgo de género quiere decir en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, pero en un determinado momento hubo como una especie de confluencia de demanda sobre cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria. Me vino la demanda de nuestra vicerrectora de Igualdad, que junto con el vicerrector de Educación querían desarrollar una memoria de la carrera de medicina, que bueno, la Universidad de Alicante tenía medicina, pero bueno, en su momento histórico fue sustraída para conformar la UMH, la Universidad Miguel Hernández, entre otras carreras, y bueno, tenían el interés de pasar por evaluación, ¿verdad?, una nueva propuesta de carrera de medicina en Alicante. Y nuestra vicerrectora de Igualdad quería incorporar la perspectiva de género a medicina. Eso por una parte. A la par que desde la ACU, la Agencia Catalana de Calidad Universitaria, me propusieron formar parte de una comisión para elaborar un documento que fuera útil para incorporar la perspectiva de género en todas las carreras universitarias de Cataluña. Digo yo porque me tuve que responsabilizar de 15 carreras, que son las carreras de Ciencias de la Salud en Cataluña. Igualmente pues había una responsable de Filosofía, otra de Derecho, y así era un pequeño comité que elaboramos un documento que luego os mostraré. A mí eso me forzó a leer, básicamente desde medicina, que es desde donde yo
me puedo manejar más. Tuve que hacer búsquedas bibliográficas y lo que os voy a contar está justamente en este pequeño artículo de Gaceta Sanitaria, porque pensé, tiene que quedar recogido lo que dice la literatura científica sobre fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, para que vayamos ya trazando el camino, puesto que por ahí fuera hay muchas universidades, en concreto facultades de medicina, que ya han intentado incorporar la perspectiva de género con dificultades en sus ámbitos, ¿verdad? Vale, bueno, pues voy a compartir mi presentación y un momentito, aquí. Y, a ver. Bueno, pues aquí la tengo. Bueno, esta es la presentación. Entonces yo normalmente cuando voy a hacer seminarios, algunos son muy largos, son de 4 horas, otros de 8, otros quieren en 2 horas. Sobre todo las universidades catalanas, ya he pasado por todas ellas porque como que es obligatorio. Le he dado vueltas a cómo montar este seminario y ya he llegado a la conclusión que es necesario que empiece por las competencias que hay publicadas en el BOE, las competencias de medicina, y preguntarles si ven algunos conceptos que se relacionan o se pueden relacionar con sexo o que pudiéramos incorporarle la perspectiva de género. Pues tengo que decir que inicialmente pues como que no los encuentran. Y esto está hecho a caso hecho. Y entonces yo lo que hago es dar una sesión de aproximadamente 45 minutos para evidenciar todo el conocimiento que existe de las diferencias por sexo en determinadas patologías y también de cómo interpretar desde la perspectiva de género. Una vez que hago esa sesión ya digo, de unos 45 minutos, vuelvo a pasarles las competencias del BOE y de pronto ya las ven. Es mágico. El antes y el después. De cómo se les abre los ojos. Entonces yo lo que he seleccionado mínimamente son 4 o 5 diapositivas de algunos de los información que yo les aporto, es mucho más largo, para que vean cómo ya hay bastante conocimiento de las diferencias por sexo. Mirad, por ejemplo, bueno, y esto es mi primera diapositiva, o era una explicación a esta primera diapositiva, que como veis, básicamente a la hora de incorporar la perspectiva de género lo tenemos que hacer en todos los momentos de la planificación de una asignatura. Tenemos que ver cuáles son las competencias, en función de ello cuáles serán los contenidos, en función de ellos qué resultados de aprendizaje queremos y luego evaluar. Quiero decir que tenemos que meterle los conceptos y el conocimiento que hay de sexo y género a todos y cada uno de la ficha. Yo diría que es la ficha de la asignatura, básicamente. A esto se le llama transversalización de género en la docencia universitaria, es decir, meterlo, permear toda la asignatura de ello. En general, lo que yo he podido leer en artículos internacionales no es que debe haber una asignatura transversal, de estas típicas optativas, ¿verdad? Perdón, transversal, no, optativa, que ofertamos de temas de género y salud, porque, bueno, al final solamente quien opte a esa asignatura tendrá el conocimiento. Lo que dice la literatura científica es que en primero debería de haber como una asignatura de unos 10 horas para que conozcan los términos de significados y terminología y ponerles las gafas de género a la hora de la interpretación de lo que vayan a ir aprendiendo sucesivamente. Y luego lo que mejor funciona, yo os digo lo que dicen que mejor funciona, es que cada asignatura lleve incorporada la perspectiva de género, es decir, hematología, perspectiva de género, fisiología, perspectiva de género, tanto desde las ciencias básicas como a las metodologías, desde las asignaturas de ciencias básicas, asignaturas de metodología, asignaturas luego ya clínicas y, por supuesto, pues, de salud pública, ¿no? Y claro, esto es un problema, porque a ver cómo convencemos nosotros a nuestros compañeros y compañeras que tienen que diseñar la asignatura considerando las diferencias por sexo, al menos, diría yo, que esto ya sería una pica en Flandes,
o incluso incorporar la perspectiva de género, que es interpretar esas diferencias a la luz de los contextos de exposición a factores de riesgo y de atención sanitaria. Bueno, opciones que dan y que yo he podido leer son o bien que el propio profesorado se forme en incorporar la perspectiva de género en cursos que ofertan las universidades, cosa que ya se hace en todas las universidades de la Xarxa Vives, que es la red de universidades catalanoparlantes que hay en España, aparte en Francia, Italia, ¿no? Por ahí. Eso es una opción, incluso que la universidad lo premie como haciendo una bolsa de profesorado que ya tenga la formación de género para cuando sea necesario recurrir a ellos. También utilizan lo que se llama Agent Change, agente de cambio, que son personas profesionales que saben ya incorporar la perspectiva de género y que acompañan al profesorado para ir incorporándolo progresivamente. Esto no puede hacerse de un tirón, ¿no? Sino poco a poco. O bien que dejen las asignaturas pues un par de horas mínimo para que sea sobre género y hematología, género y reumatología, ¿me entendéis? ¿No? Eso sería otra de las opciones, ¿vale? Pero lo de la optativa, que es la opción más socorrida, no es tan valorada como nos podamos pensar. Pues bueno, inicialmente todo esto es como un mundo que uno no sabe cómo empezar a ello, lo sé por experiencia, porque yo tutorizo a profesorado de las universidades catalanas que tienen que hacer un trabajo y al principio les cuesta mucho, pero ya hemos diseñado asignaturas de anatomía, por ejemplo. Bueno, que sepáis. Ya en cuanto a conocimiento, ya digo que voy a hacer así como 4 o 5 diapositivas sobre cuánta evidencia existe. Justamente el 16 de mayo salió publicado en Lancet un artículo, una revisión de casi 600 referencias bibliográficas que la ha elaborado la comisión que propiamente Lancet tiene sobre mujeres y enfermedades cardiovasculares, en donde llegan a la conclusión, yo lo he puesto aquí lo más importante en amarillo, que todavía están menos estudiadas las enfermedades cardiovasculares en mujeres, permanecen poco estudiadas, pese a que yo creo que ya lo sabéis porque es muy conocido, no lo he puesto porque me parece que ya todo el mundo lo sabe, que desde el año 1991 en que se publica un artículo en la revista New England Journal of Medicine con 60.000 pacientes ingresados en los hospitales de Harvard y New Haven, evidencian un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico, es decir, una menor aplicación de coronariografías y pruebas de revascularización en mujeres que en hombres, con diferencias significativas, a pesar de controlar o ajustar por la edad, la comorbilidad y la gravedad, que son 3 determinantes de un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico. También este artículo llega a la conclusión que todavía, y con todo el conocimiento que hay sobre los sesgos de género en la atención sanitaria, sobre todo el infarto, están infradiagnosticadas y están en consecuencia menos tratadas, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares. Y es la primera causa de muerte en Europa y en España. Que en los hombres es el cáncer de pulmón y pese a todo sigue estando la situación así 30 años después. Cuando salió el artículo de New England Journal of Medicine yo pensé, bueno, es que no hay conocimiento de esto. De hecho, a mí me cambió mi línea de investigación, porque quedé fascinada con el artículo aquel y poco a poco la fui cambiando. Pero ahora ya no podemos decir que no hay conocimiento. Hay mucho conocimiento de las diferencias por sexo en múltiples patologías y entonces el problema es otro, ¿no? Cuando salió publicado el artículo este que os comento en New England Journal of Medicine en el 91, poco después, la revista Journal American Medical Women Association se publicó este artículo en el 93 que tiene la definición de lo que significa sesgo de género. Y aquí lo tenéis, diferencia el tratamiento de hombres y mujeres con el mismo diagnóstico clínico, pudiendo tener consecuencias positivas, negativas o neutras para la salud de los mismos. No se moja, ¿eh? Como cualquier definición, y a mí me gusta porque es muy flexible a aplicarlo a otros contextos. Yo la he adaptado a hacer análisis de sesgos de género en iniciativas parlamentarias o en medios de comunicación o en publicidad. La puedes ir moldeando, ¿verdad? Y adaptarla. Pero sí le hago una crítica.
como veis, la centra en la propia práctica profesional, cuando de hecho los sesgos de género, el origen de verdad ha estado en un escaso conocimiento sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres, sobre los problemas de salud de las mujeres, cómo es la presentación clínica, cómo es el retraso diagnóstico, cómo es el esfuerzo terapéutico, etcétera. O sea, pero una vez que hay ese conocimiento, como os comentaba antes, el problema está en la docencia universitaria en la medida que todavía no se está transmitiendo este conocimiento a los profesionales sanitarios, entonces no es responsabilidad suya, básicamente es que no tienen ese conocimiento. Bueno, yo hace años publiqué un artículo, en el año 97, que bueno, es el más citado que tengo, sobre sesgos de género, una clasificación muy simple de sesgos de género en la atención sanitaria, que es cuando de manera incorrecta asumen que somos iguales, hombres y mujeres, en la exposición a factores de riesgo y las consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias del tabaco no son las mismas, por decir algo. También asumen que somos iguales cuando en el fondo no lo somos en cuanto a la presentación de los síntomas iniciales e incluso tardíos. De la misma manera, cuando incorrectamente asumen una respuesta similar a los tratamientos, y también cuando asumen un pronóstico similar y unos resultados similares erróneamente, ¿vale? También puede ocurrir lo contrario, que nos hagan diferentes cuando en el fondo somos iguales, pero de esto voy a hablar menos. Pero os pongo un ejemplo, nos hacen diferentes cuando somos iguales, sobre todo en el comienzo de las patologías, que a menudo nos etiquetan de problema psicosomático, lo que a lo mejor luego en un futuro es un infarto o es otro problema de salud física, no psicológica o mental. Y también se pueden producir sesgos de género en un solo sexo, de una patología que puede ser sufrida solamente por un sexo, pero de esto no voy a hablar porque... pero, por ejemplo, sería el tema de la terapia hormonal sustitutiva, todo el conocimiento que hay de la asociación con infarto y cáncer, que se sabe desde 1939, que salió publicado en el Journal American of Cancer, o sea que no estamos hablando de cualquier revista, y sin embargo han pasado muchos años hasta que sea evidente bueno, pues estos efectos secundarios. Os traigo aquí un ejemplo de cuán diferentes somos mujeres y hombres. Este es un artículo publicado en una revista muy buena de Estados Unidos, Proceedings of National Academy of Science, en el año 2014. Esto es un cortapega, este dibujo del cerebro, de mujeres y hombres. Lo que hicieron con unas técnicas muy sofisticadas de imagen, averiguar cómo eran las conexiones en el cerebro de los hombres y las mujeres. Este es el de los hombres, en el dibujito, y se ve cómo hay muchas conexiones dentro de un hemisferio y dentro de otro, pero menos interhemisféricas. Mientras que las mujeres, por supuesto que tienen conexiones dentro de un hemisferio y dentro de otro, pero sobre todo son interhemisféricas, muy diferentes. Y esto tiene unas consecuencias en salud, por ejemplo, si se produce un ictus que afecta al núcleo del habla de un hombre que está en el lóbulo izquierdo, porque es donde está, la probabilidad de recuperar el habla pues es menor. Sin embargo, si se afecta el mismo núcleo del habla en una mujer del lóbulo izquierdo, la probabilidad de perderla es menor, porque las mujeres tenemos núcleo del habla también en el lóbulo derecho. Así que el pronóstico va a ser diferente. A esto nos referimos cuando decimos que se tiene que aportar conocimiento de las diferencias anatomofisiopatológicas en la carrera las carreras de ciencias de la salud. Este es otro estudio publicado en la revista Nature Communication en el año 2019, realizado por la Universidad de Copenhague, con 7 millones de hombres y mujeres atendidos por 21 años en el Sistema Nacional de Salud danés. Está hecho con Big Data y lo que vienen a evidenciar es que existe un retraso diagnóstico superior en mujeres que en hombres en más de 700 enfermedades. Y solamente la osteoporosis, el retraso diagnóstico es mayor en hombres, porque claro, se está pensando en la osteoporosis en mujeres posmenopausia, ¿verdad? Y llegan a la conclusión de que ya no vale el modelo de talla única en cuanto a la manera de comportarse la enfermedad, que es
pues parecida a como se presenta en el caso de los hombres, que es un poco lo que pasó con el tema del infarto, ¿no? Que en los hombres es el típico de libro o de película, dolor precordial, con irradiación al brazo izquierdo, si se sospecha se hace un electro y sube una onda que se llama segmento ST. Las mujeres es un dolor muy inespecífico, quizá pueda doler un poco la punta del esternón, va hacia escápula derecha, que no izquierda, y además si se sospecha, se hace el electrocardiograma y sube en algunas mujeres con infarto, pero la mayoría de las veces no sube el segmento ST en el infarto en mujeres. O sea que la presentación de signos y síntomas clínica pues es diferente y esto hay que aprenderlo, ¿verdad? Esto acaba de salir ahora, que me lo mandó un periodista. Es un estudio hecho con monos en donde averiguan que un determinado fármaco que sirve para inhibir el miedo, la memoria del miedo, así funciona en los monos macho, pero en las hembras estimulan el miedo. Y bueno, pues ha sido fruto de bastante debate de cómo es que incluso la respuesta al fármaco es opuesta, ¿no? Como lo han publicado, son investigadores de la Universidad Pompeu Fabra en España. Y luego, para mí, este es un caso paradigmático, es el último ejemplo que voy a poner de toda la evidencia que hay. Esta es la Viagra femenina, así se ha venido a llamar, ADI. El nombre específico es flibanserin. Y bueno, la intentaron, bueno, en Estados Unidos está comercializada en el año 2015. Y yo me entero por este artículo de ni más ni menos que Journal American Medical Association, una revista de enorme factor de impacto, esto fue cuando la comercializan, es por febrero de ese año, y esto sale publicado en el mes de julio, que el autor viene a decir, bueno, está muy bien que la empresa farmacéutica, porque enseguida empezó a sonar que había reacciones cruzadas entre este fármaco y el alcohol. Y entonces en este artículo pone, bueno, está muy bien que hayan hecho un ensayo clínico en la empresa farmacéutica para averiguar si efectivamente hay reacciones cruzadas, lo que se debe hacer, ¿no? Para comprobarlo. Pero sigue diciendo, lo que no se entiende, ahí tenéis la referencia, podéis entrar en ella, lo que no se entiende es que para el ensayo hayan utilizado a 27 sujetos, 25 hombres y 2 mujeres. Para un fármaco que se van a tomar las mujeres, yo diría que esto es simplemente mala ciencia. No sé qué os parecerá a vosotros. Bueno, hay mucha evidencia en muchas patologías. Hay muy buenos artículos como este que os traigo aquí sobre cómo la interacción sexo-género modifica el estado de salud, la enfermedad, y de alguna manera esto tiene que ser reconocido en medicina. Es un artículo precioso este. En España yo coordiné, es gratuita, de acceso gratuito, y además si la pedís a la Fundación Esteve os la mandan gratuita también. Una monografía, porque tenía interés en saber qué se estaba haciendo en España y se lo propuse a la Fundación Esteve y bueno, la coordiné la monografía. Lo que hice fue identificar autores en Medline que habían publicado en revistas de alto factor de impacto, autores españoles o latinoamericanos, y autoras. Y sorprendentemente paré en la 11, en el número 11, porque había muchísimos artículos de cohortes, de casos y controles, multicéntricos, artículos buenísimos, por eso estaban en buenas revistas, y los invité en cita ciegas a que escribieran un capítulo derivado de su artículo, y bueno, así está en español. Además, luego se hizo un debate de cada uno de los temas que está en la propia monografía, muy interesante el debate también. Bueno, en definitiva, llegó un momento que lo que nosotros hacemos, quienes nos dedicamos a incorporar la perspectiva de género en investigación, lo que nos preguntamos un poco lo que dice el Roto en esta viñeta, ¿no? Él dice, la normalidad, irónicamente dice, la normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal. Y no, es como lo inverso, ¿no? Nosotras dijimos, esto que está pasando no es normal, porque ya hay mucha investigación y hay mucha evidencia de que las patologías tienen una presentación clínica a veces diferente, a veces es igual, ¿eh? Oye, tampoco hay que exagerar, pero cuando es diferente, esto se tiene que saber y se tiene que enseñar. Pero ¿de qué y de quién depende la pregunta del millón? Que el currículum universitario, unos contenidos sean imprescindibles, considerados imprescindibles y otros impensables, como por lo menos ha sido hasta ahora, ¿verdad? Esta sería la pregunta
a responder. Bueno, pues es que la idea está en parte, ¿no? Es que casi los tomadores de decisión siempre son hombres, ¿no? Esto no quiere decir que no haya hombres con sensibilidad de género, que yo creo que los hay, pero realmente hay muy pocos hombres en los puestos de toma de decisión de dónde invertir esfuerzos, dinero, formación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí 2 ejemplos de una determinada época. A mí este me parece súper llamativo, ¿no? Los médicos españoles se deciden a trabajar por la igualdad de género sin mujeres. Esto salió, como veis, en el Diario Público en el año 2018. Y aquí tenéis los decanos y decanas de las facultades de... Esta es la Organización Médica Colegial, ¿verdad? Estos son los decanos y decanas de las facultades de medicina en un determinado momento. Y bueno, ahí con el rey Felipe VI, y bueno, para que os hagáis una idea, hay 9 mujeres y 54, lo estuve contando, y 54 hombres. Pues realmente no es fácil, ¿no? Que no hay suficiente cultura común para que estos profesionales digan, hay que incorporar la perspectiva de género, o sea, que sea vertical, ¿no? La propuesta. Mira, 53 decanos y 10 decanas, ¿no? Son los que tienen el poder, las competencias, los recursos para ellos. Pues un aprendizaje mío muy, muy importante, o menos para mí, fue que cuando entré en la comisión esta de la ACU, de la Agencia Catalana, pregunté, ¿y por qué vosotros vais a incorporar la perspectiva de género en las universidades y el resto del Estado español no? Yo vengo de la Comunidad Valenciana y soy de Melilla, quiero decir que no es... fue una pregunta genuina, ¿no? Y me dijeron, pues muy sencillo, porque la ley del Estado español no obliga y la ley catalana sí. Yo me bajé las 2 leyes de igualdad, la catalana y la del Estado español, en el articulado donde hablan del tema de la docencia universitaria, y efectivamente esta es la parte de Cataluña, de la ley catalana, dice, igualdad en el ámbito de educación superior fomentarán, no, esta es la española, fomentarán, promoverán, adoptarán, favorecerán. ¿Veis los verbos? Mirad la catalana, deben, luego por la siguiente, la he quitado, es obligatorio, se evaluará, todo eran verbos de obligación. Y yo llegué a la conclusión que en el verbo está la diferencia. He estado a veces en comisiones de los ministerios y cuando se hablan y empiezan con términos como fomentarán, facilitarán, pues no quieren, realmente no quieren poner en marcha los tomadores de decisión lo que quiera que sea, ¿no? Bueno, de aquel trabajo salió este documento marco de incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria. Hay un apartado general y apartado por áreas de conocimiento, ¿no? Y también está la parte del área de ciencias de la salud. Se optó por identificar resultados de aprendizaje y trabajar desde los resultados de aprendizaje. Es interesante, está en catalán, lo único. Luego a mí me invitaron la Xarxa Vives, la red de universidades catalanoparlantes, a hacer una monografía sobre era ciencias de la salud y género. Y yo les dije, yo no puedo hacer una monografía de ciencias de la salud porque sé lo suficiente de género como para saber que yo no sé de género y enfermería, o de género y psicología, que también está metido en ciencias de la salud. Yo puedo hacer una monografía de género y medicina porque entiendo que la autoridad nos la da la credibilidad y el conocimiento, y yo no tengo suficiente conocimiento para tratar el tema de enfermería o de otras carreras de ciencias de la salud. Así que lo hice de enfermería. Existe otra de género y enfermería, género y psicología, género y bellas artes. De todas las, digamos, carreras, ya la Xarxa Vives ha hecho monografías. Bueno, afortunadamente yo la hice en castellano, se tradujo al catalán, no estaba en castellano, luego, menos mal, han decidido traducirla al inglés, traducir primero, luego ya por fin se tradujo al castellano, y también en este momento Galicia las ha traducido al galego. Entonces, bueno, esta está en castellano, podéis acceder
a ella, porque ahí sí, ahí hablamos largo y tendido en la monografía sobre la incorporación de la perspectiva de género en todas sus fases, ¿no? Bueno, ¿qué es un profesional competente en género? Pues que lee literatura con lentes de género, como veis aquí, de la carrera que sea, trata a hombres y mujeres de manera competente, basado en la evidencia científica, en el conocimiento que hay, y por otra parte ejerce esa función de defensa que tenemos que tener todos para la eliminación de la situación de vulnerabilidad de los y las pacientes con su propia patología dentro de su propio contexto, que esto sería la perspectiva de género. Bueno, pues yo lo que normalmente hago en los seminarios, esto que ya digo son más largos, es que una vez dada la sesión esa de conocimiento sobre las diferencias por sexo en la presentación clínica, en el retraso diagnóstico terapéutico, les hago hacer una práctica de búsquedas bibliográficas utilizando, o sea, dentro de cada asignatura suya, ¿no? De cada profesorado, hay contenidos, ¿no? Pues pueden elegir un contenido, pero tendría que hacerse con todos los contenidos y buscar palabras claves de esos contenidos cruzados por todas estas, digamos, palabras claves ligadas a sexo-género. En las que están en rojo yo siempre diría que empezaría por ellas, perdón, rojo no, en negro oscuro, y luego ya iría a palabras claves pues más, que son muy interesantes, y hay artículos como feminismo, patriarcado, paternalismo, dan mucho juego, si hay evidencia, androcentrismo, si hay evidencia. Bueno, pues hacemos ese ejercicio porque claro, tú si no tienes conocimiento de las diferencias por sexo, de los contenidos diferenciados por sexo, en todos los contenidos de la asignatura no lo vas a poder dar. O sea que lo primero es que hay que leer de qué se sabe por sexo y de género en los contenidos de las asignaturas. Bueno, os digo que hay muchísima literatura científica sobre temas de género, sexo, diferencias por sexo, en casi todo, la verdad. Algunos aspectos así a llamar la atención, pero yo creo que ya seguro que lo sabéis, ¿no? Género no es sinónimo de sexo, pero, ni de mujeres, pero yo os digo que por empezar por dar en tablas, las tablas diferenciadas por sexo, de todos los conocimientos que hay ya de cada uno de los contenidos, ya es un gran paso, es un gran paso. Luego ya iremos dando pasos pues, más complejos. Definiciones de qué es sexo, qué es género, yo creo que hay tantas que yo, bueno, aquí tengo la definición de la Comisión Europea, pero bueno, hay muchas. Por lo tanto, no es docencia solamente sobre temas de mujeres. De hecho, yo tengo, digamos, contenidos que son sobre y que ayudan mucho a aportar información sobre, con perspectiva de género en problemas de salud de los hombres. Caso de la osteoporosis, pero hay otros más. Luego, ¿qué es lo importante? A mi entender, pues que son categorías, sexo y género, son categorías primero descriptivas, ¿no? Dar la información por sexo, y luego a la hora de interpretar es donde nosotros le damos esa interpretación de por qué hay esas diferencias, que es ahí donde hablaríamos de perspectiva de género. Os digo que yo empecé a trabajar en esto por ese artículo, como os comentaba, y porque me puse a leer, como leemos todos, ¿no? En inglés, artículos de medicina, de lo mío, además de mi línea anterior de investigación, que era en temas de salud, de musculoesqueléticas, enfermedades crónicas, y yo veía que había algunos artículos que hablaban de sex y otros que hablaban de gender, pero yo veía que los de gender eran como más jugosos, como que daban explicaciones más interesantes, y los de sex pues se quedaban ahí cortitos dando las diferencias por sexo y ya está. Luego al tiempo me di cuenta de por qué era eso, que me gustaban más los de gender que los de sex, ¿no? Porque de sex se quedaban en las diferencias por sexo sin interpretación, y los de gender interpretaban a la luz del contexto en que se movían hombres y mujeres con enfermedades. Y bueno, por otra parte, pues ya lo que estoy diciendo, ¿no? Implica ver las diferencias y similitudes en experiencias, en intereses, en exposiciones, en actitudes, en comportamientos, e indicar las causas y las consecuencias de las desigualdades de género que pudieran haber, por ejemplo, en la exposición a factores de riesgo, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, nosotros en salud pública tenemos competencias pequeñitas a lo mejor, pero competencias, y es que tienen que saber interpretar las tablas, figuras,
tendencias y tal. Bueno, a nosotros, quienes somos de epidemiología, nos das un gin tonic y nos dejas un tiempo por delante y te averiguamos todo lo que hay en los picos de subida y bajada de las tendencias de cualquier patología. Somos felices con esto, ¿no? Bueno, pues yo en su momento, en relación con la COVID, pensé, ¿realmente el confinamiento es malo para la salud de las mujeres? ¿Hay una desigualdad de género? Esta fue un poco mi primera pregunta. Y enseguida yo publiqué un artículo, pero os presento a una web que se llama Global Health 5050, que tiene información por sexo de todo de salud, de todos los problemas de salud, y tiene un apartado ahora mismo de COVID. Y estos son los datos actualizados al 19 de mayo del 2021, para que veáis como yo ya vi con el estudio que había hecho con los datos del Ministerio, y aquí se ve también que inicialmente las mujeres tenían menos casos ellas que ellos de COVID, pero en cuanto se produjo el confinamiento y pasaron 14 días, allá por el 31 de marzo, empieza a subir la frecuencia de casos en mujeres respecto a hombres como ha seguido en todo momento. Claro, esto sería una diferencia por sexo, pero luego cuando dice, ¿y por qué? Ahí entramos en la interpretación de género, ¿no? Me voy a dejar lo de las muertes para luego, ¿vale? Porque ya tengo luego esta diapositiva de nuevo. La interpretación sería, bueno, por una parte, las mujeres, hay más mujeres sanitarias que hombres sanitarios. En España es el 66% de todos los sanitarios son mujeres, en la Unión Europea 74%. Por otra parte, las mujeres hacen el trabajo de cuidados y durante el confinamiento pues, tuvieron que estar cuidando probablemente a familiares enfermos de COVID. Y por otra parte, España, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres y con toda probabilidad, y por lo que estábamos viendo en la televisión durante el confinamiento, hay más mujeres viviendo en los geriátricos, centros sociosanitarios como se llama, y todas esas muertes que veíamos en los geriátricos, yo decía, con toda probabilidad están muriendo más mujeres que hombres, pero no lo sabíamos, ¿eh? La N-COVID, que es la encuesta epidemiológica de la COVID del Instituto Carlos III, ¿verdad? De Salud Carlos III, la verdad es que es una muy buena encuesta y ya evidencia en su cuarta ronda y casi progresivamente que siempre hay más mujeres, un poco más de mujeres que de hombres, sin diferencias significativas, pero hay más mujeres que hombres, que el porcentaje que tienen lo que son anticuerpos IgG frente al virus, es decir, que ya han estado en contacto con el virus. Tienen un listado y en el ranking las que mayor prevalencia de anticuerpos tienen son las mujeres sanitarias y personal sanitario, en concreto mujeres, y en segundo lugar las mujeres que cuidan a personas dependientes en domicilio, que también son un colectivo de riesgo. Es decir, aquí ya le estamos dando la interpretación de género, porque las mujeres que cuidan a domicilio en concreto, como bien sabemos, son personas inmigradas a nuestro país, son personas que de alguna manera no están en condiciones de dejar su puesto de trabajo para eliminar ese factor de exposición, ¿verdad?, a la COVID. Y efectivamente el Ministerio, que aportó datos hasta el 29 de mayo por sexo, yo tengo ahora mismo una campaña que se lo estaba comentando a Juan Diego, change.org, para que el Ministerio vuelva a dar los datos por sexo, porque a partir del 29 de mayo no los da. A ver, da datos de casos, por supuesto, por sexo, fallecimientos, hospitalizaciones e ingresos en UCI. Y también da datos de los tiempos de demora, desde que empiezan los síntomas hasta que son atendidos y diagnosticados. Eso lo da por sexo. Pero algo tan importante como es la presentación de signos y síntomas de la COVID por sexo, dejó de darlos a partir del 29 de mayo. Y esa es la campaña que tengo en marcha, que ya tiene más de 40.000 firmas. Ya los va a dar, ya los va a dar. Yo creo que sí que ha surtido efecto la campaña. Bueno, pues aquí podéis ver cómo las mujeres, que es la tendencia en morado, están más en contacto estrecho con COVID probable confirmado que los hombres, que son la barra azul. Contacto con personas con infección respiratoria aguda, más las mujeres que los hombres, y visita a centros sanitarios, más las mujeres que los hombres. Es decir, el contexto de exposición es de mayor riesgo para mujeres que para hombres, por eso luego el número de casos es superior en mujeres que en hombres. Vuelvo al tema a esta gráfica para que veáis el tema de los fallecimientos, porque es muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante. Fijaros cómo
durante la etapa del año 2020 y la época del confinamiento, que fue hasta como por mayo, hasta como por aquí, ¿no? A mitad, entre mayo y junio, hasta por aquí, estuvimos confinados. Y veis cómo había mayor número de muertes en hombres que en mujeres. Y empezó a sonar en toda la literatura científica que hay más muertes de hombres que de mujeres. Y a mí había algo, digo, ¿cómo puede ser que teniendo más casos de mujeres luego haya más fallecimientos de hombres? Y bueno, ya sabéis que se dijo que las mujeres tenemos una inmunidad más potente que la de los hombres y por eso era que los hombres morían más. Sin embargo, bueno, ahora sigo con ello, sin embargo veis cómo esto se ha ido reduciendo peligrosamente, en el sentido de que los hombres han reducido la mortalidad y las mujeres están aumentando la mortalidad. Esto es lo que yo hago, por ejemplo, en una sesión de contenidos, ¿no? La COVID, pero en otros temas también, ¿no? ¿Por qué puede estar sucediendo esto? Según mi criterio, es porque luego veréis que los hombres son más hospitalizados que las mujeres por COVID, que era uno de los sitios donde se podía hacer la prueba diagnóstica, porque no eran todos los sitios que se podía hacer el test diagnóstico, con lo cual si morían se les daba muerte por COVID, mientras que las mujeres ingresaban menos que los hombres en los hospitales, con lo cual si morían fuera de los hospitales, a lo mejor algunas tenían el test diagnóstico hecho, pero probablemente, yo lo tenía entonces como un probablemente, tenían menos diagnóstico. Y sin embargo ahora yo lo que creo que está pasando es que medicina clínica ya se tiene bastante conocimiento de cómo manejar la COVID, cosa que en este momento a mí me decían mis compañeros clínicos, me decían, lo estamos probando todo. Sin embargo, ahora tienen conocimiento de cómo tratarlo y rescatan personas de la muerte, además que no hay tanta presión asistencial y pueden tratarlos muy bien. Mientras que las mujeres no es que ahora se mueran más, yo creo que probablemente aquí hay un problema metodológico, un infrarregistros de muertes por COVID en mujeres, ¿vale? Bueno, un aspecto que es muy relevante dentro de la incorporación de la perspectiva de género es el tema de la interseccionalidad. Es decir, cruzar los datos por sexo, pero cruzarlos también por otras características propias de la vulnerabilidad, como puede ser la etnia, la clase social, la edad. Y bueno, pues a mí lo dejo tal cual, porque me gustó muchísimo cómo se describe aquí, que es un análisis interseccional, nos dice que no es suficiente pertenecer a un país rico para proteger de la infección por VIH, ni para tener garantizado el tratamiento. La posición de una persona en relación con el Estado, como mujer pobre, negra, como mujer sin estudios, como mujer lesbiana, como mujer con discapacidad, a quien se supone que no tiene relaciones sexuales por tener discapacidad, como mujer inmigrante sin derechos a muchos de los beneficios de la seguridad social, ¿verdad? Determina la vulnerabilidad al VIH. Es decir, que no solamente es el ser mujer u hombre, sino la interrelación con otros factores de desigualdades en salud, a lo que se ha llamado interseccionalidad. Y me parece que es muy rico meter esta información, lo que requiere análisis, presentar la información estratificada por múltiples variables propias de las desigualdades sociales en salud. Por ejemplo, aquí los datos de la COVID en relación con barrios, que se publicó el año pasado, se ve aquí en Barcelona pues, que los barrios más pobres son los que más COVID tienen. Esto lo hemos visto mucho publicado. En Madrid exactamente lo mismo. Aquí en Alicante, con el tema de la detección de los residuos de COVID en las aguas fecales, pues se sabía que barrios, los más ricos, tenían menos COVID que los barrios más pobres con más clase inmigrada a nuestro país, ¿no? Pues esto es lo que hay que presentar, ¿verdad? Además de por sexo. ¿Qué beneficios conlleva la dimensión de género en la docencia? Primero, la calidad docente, porque si damos los datos más precisos, los damos por mujeres y por hombres, ya estamos añadiendo precisión a la información y eso es calidad. Yo creo que la medicina con perspectiva de género comparte con la medicina basada en la evidencia que existen imprecisiones empíricas en la atención sanitaria para mujeres que para hombres, ¿no? Para lo cual, pues añadiremos calidad si aportamos información estratificada por sexo. Por otra parte, no generaliza, sino que vamos añadiendo piezas de conocimientos
de grupos específicos en cuanto a necesidades, comportamientos, etcétera, factores de riesgo, etcétera. Y luego el pensamiento crítico. Como veis, yo creo ya por la conferencia, pues constantemente estamos criticando a unos y otros, cosa que a veces genera problemas, pero yo creo que el beneficio es muy superior. Y os comento esto porque, y vuelvo a la COVID, porque el año pasado llegó un momento que yo no sé si lo recordaréis, que suena en los medios de comunicación que realmente los fallecimientos no son los que decía el ministerio, sino que hay más fallecimientos. Esto yo creo que os recordaréis allá por mayo más o menos. Y claro, es que existe un programa en el propio Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Epidemiología, que se llama Programa MOMO, no sé si lo conocéis, que lo que hace fue creado para medir las olas de calor, la mortalidad en olas de calor, los fallecimientos. Pero se ha aplicado también para el caso de la mortalidad en toda la pandemia. Y entonces veo lo siguiente, yo hice esta gráfica y aquí en clarito tenemos a los hombres, digamos el exceso de mortalidad el año pasado respecto a años precedentes. Y vemos cómo estamos aquí por el mes de abril, antes del mes de abril, efectivamente había más exceso de mortalidad en hombres que en mujeres, pero llega un momento que se entrecruzan y ya a partir de un determinado momento hay un mayor exceso de mortalidad en mujeres que en hombres. Y ahí es donde ya yo personalmente pienso, a ver, dicen que hay un mayor fallecimiento de hombres, pero resulta que hay un mayor exceso de mortalidad en mujeres. No me cuadra, es contraintuitivo. Y este es, digamos, el aspecto crítico que le damos desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo que yo pensé, bueno, esto puede ser o bien porque por la presión asistencial y como las mujeres tenemos más esperanza de vida, muchas de ellas no han sido atendidas siendo muy mayores y han muerto de otras patologías, o bien porque yo insistía, las mujeres con COVID no están siendo ingresadas tanto como los hombres. Y la verdad es que lo decía por esto, porque fijaros, estos son datos hasta el 29 de mayo, como hay más hombres ingresados que mujeres. O sea que esto está claro, que ingresaron más hombres que mujeres. Bueno, yo no creo que mis colegas para nada hayan sido sesgados intencionalmente en atender a más hombres que mujeres, sino que aquí entramos en el tema de los diferentes signos y síntomas de presentación de la COVID. Y como podéis ver, hasta el 29 de mayo, porque los dejaron de dar, ya digo que creo que me los van a dar, por ejemplo, fiebre más o menos tienen, estas son las dos tendencias, mujeres y hombres, las mujeres en morado siempre, los hombres en azul, más o menos tienen la misma frecuencia, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, aprovecho para decir otra cosa. En una epidemia no se pueden dar las cifras transversales, absolutas, un solo dato. Hay tanto por ciento de hombres que fallecen, tanto por ciento de mujeres, porque en una epidemia todo fluctúa. Como habéis visto antes aquí, a veces los hombres están por encima que las mujeres en exceso de mortalidad y luego están las mujeres por encima de los hombres. En la epidemia siempre se tienen que dar los datos en tendencias longitudinales y si os los dan transversales, cuestionarlo, porque al final algo como esta diapositiva en un cómputo global se reequilibran las cifras y te dan igual cantidad de hombres que mujeres, ¿no? En fallecimiento. Vale, entonces tampoco Disney parece que hubiera mucha diferencia, un poquito más los hombres que las mujeres, pero no grandes diferencias en presentación de la COVID. Aquí tenemos en qué es más frecuente en cuanto a signos y síntomas en mujeres que hombres. Dolor de garganta, más mujeres que hombres, tos, más mujeres que hombres, mucho más vómitos, mucho más diarreas. Ahora sabemos que en las mujeres la presentación de la COVID es más en aparato digestivo. No es que los hombres no lo puedan padecer también, sí, pero las mujeres más, en problemas neurológicos y en problemas de piel, neurológicos como es la pérdida del olfato y del gusto, ¿verdad? Y en los hombres es más respiratorio. Mirad, aquí tenemos los datos de neumonía, más en hombres que en mujeres, síndrome de estrés respiratorio, otros síntomas respiratorios y también fallo renal. Y encima los hombres tienen más comorbilidad, es decir, tienen más enfermedad cardiovascular, tienen más enfermedad respiratoria y más diabetes. Con lo cual, efectivamente, hay una mayor probabilidad de gravedad mayor en hombres que en mujeres.
esto de alguna manera justifica el mayor ingreso en hospitales de hombres que mujeres. Por lo tanto, podría no ser una desigualdad de género en salud. Aunque haya diferencias por sexo en los ingresos hospitalarios, no es una desigualdad de género. Así es como vamos interpretándolo. Sin embargo, mi idea, como os decía, era que probablemente había una infrarrecogida de datos en mujeres respecto a hombres, en fallecimientos fuera de los hospitales. Y aquí es donde se plantea una cuestión que para mí le ha faltado al Ministerio de Sanidad, que es que ha tenido una ceguera de género en cuanto a los datos de la COVID. Podríamos seguir hablando de este tema, pero solamente que os quiero decir, pues eso, que se ha presentado la patología desde la experiencia de los hombres, como que se ha tomado muy en cuenta el problema respiratorio sobre todo. De hecho, en los informes epidemiológicos de la COVID del Ministerio, cuando miras causa de ingreso te ponen gravedad, pero es que en medicina la gravedad se puede medir de muchas maneras. Con lo cual yo pregunté a la jefa de la unidad de COVID del Hospital General Universitario de Alicante qué era lo que para ellos era el criterio de ingreso y me dijo neumonías. O sea que realmente es el problema de aparato respiratorio. Y yo creo que en aquellos entonces el problema hasta cierto punto lo generó la propia Organización Mundial de la Salud, porque tenía una definición de COVID en enero del 2020 que decía que era una enfermedad respiratoria de origen infeccioso. Con lo cual los médicos y médicas clínicos iban buscando el problema respiratorio. Poco a poco se fue sabiendo más, porque es verdad que aquí había un problema de conocimiento y decían, uy, parece que como 3 o 4 días antes aparece una pérdida de olfato. ¡Pum! Y se fueron subiendo, añadiendo como síntomas y signos para reconocer a la COVID. Pero realmente con estos signos y síntomas que tienen las mujeres, digestivos, tal, pues no se reconocía a priori o precozmente la COVID y se estaba como extrapolando, pues, digamos, toda la experiencia, digamos, de enfermar, en este caso, de la COVID de los hombres a las mujeres, ¿no? Este ha sido un poco siempre el patrón. Y esto, que ya habréis leído a estas alturas, es lo que se pretende eliminar quitando de en medio lo que se llama ceguera de género. Bueno, ¿y por qué ahora sí sabemos que efectivamente el Ministerio hay una infrarrecogida de casos de fallecimientos, sobre todo en mujeres? Porque en enero, o finales de diciembre o enero, por Navidad más o menos, el INE-BASE, el Instituto Nacional de Estadística, sí que publica unos datos, ya digo, de enero a mayo, a finales de mayo, sobre el lugar de ocurrencia de los fallecimientos. Y aquí sí que podemos ver que en esa etapa, en ese periodo que es el del confinamiento, hay 28.444 personas muertas en los hospitales, 60% hombres y el resto mujeres. Y por otra parte, en los centros sociosanitarios mueren más mujeres, efectivamente, que hombres. Bueno, esto ya nos dice que efectivamente había mujeres que morían en otros lugares diferentes a los hospitales, algunas de las cuales podrían estar registradas como tal u otras no. Y justamente como dividen la información en COVID sospechoso y en COVID confirmado, estratificando por sexo, nos damos cuenta que, bueno, mueren en los hospitales, lo que veis aquí, pero a mí lo que quiero llamaros la atención es cómo en los centros sociosanitarios este porcentaje es un pedazo de desigualdad de género, porque mueren 33% de mujeres con COVID sospechoso, que han muerto con sintomatología de COVID, compatible con COVID, pero no le han hecho la prueba diagnóstica. Y mueren menos hombres que mujeres. Claro, al haber más mujeres viviendo en los centros sociosanitarios, mueren más mujeres que hombres, pero en definitiva son personas muertas desasistidas, en definitiva, ¿no? Y esto es una desigualdad de género en salud. ¿Qué es el motivo de mi petición en change.org? Es que hasta el 29 de mayo, como os decía, y esto lo solemos enseñar, ¿no? Claro, yo os estoy hablando desde la salud pública y de los datos, lo que solemos enseñar, diferenciadas por sexo para luego interpretarlo desde la perspectiva de género. Fijaros todos los datos que esto lo tiene, porque la encuesta epidemiológica del coronavirus recoge todos estos, los rastreadores los recogen. Hasta el 29 de mayo recogían toda la sintomatología, por eso pudimos hacer estos estudios previos. Pero a partir del 29 de mayo, mirad, aquí pone síntomas
y dan un número, o sea, 1 millón de síntomas, 900.000 en mujeres y 1.700.000. Pero ¿eso para qué sirve? A nivel cuantitativo, ¿qué más me da a mí? Pues sí, hay más mujeres que tienen más síntomas que hombres, pero eso no me da a mí la información cualitativa que se requiere para saber por qué la situación ha sido tan diferente en la atención sanitaria en mujeres que en hombres. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud en diciembre del 2020, o sea, casi un año después, cambia la definición y ahora es una enfermedad inflamatoria, porque sabemos que afecta a muchos órganos, de origen infeccioso que afecta a múltiples órganos y sistemas. Así lo dice la propia definición. Pero claro, por el camino quedaron muchas personas que no padecieron el problema respiratorio y esto es lo que de alguna manera hace que hayan habido mujeres que no han sido, o bien unas no han sido atendidas efectivamente por sus patologías, porque toda la presión asistencial, ya lo hemos visto, ¿no? Como han habido mujeres. Y sobre todo hay un estudio que a mí me parece interesante, que es el de la Sociedad Española de Médicos de Medicina General y de Familia, que muestra en noviembre que más mujeres, 79% del COVID persistente o long COVID o crónico, son mujeres y el resto son hombres, mujeres jóvenes. Básicamente todas estas sintomatologías fueron recogidas en su estudio y esto sucede, pues entre otras razones, porque no hubo una detección precoz. Detección precoz y un tratamiento pues, con antiinflamatorios, que era lo que entonces había básicamente y se sabía que funcionaban algo, y han quedado con una serie de secuelas. Tampoco hay tanto conocimiento de cómo es la COVID cuando no es solamente respiratoria. Y bueno, pues ya acabando deciros que en definitiva, desde la perspectiva de género, tanto en investigación como en docencia, lo que tenemos que hacer es hacer visible lo que está invisible, está en la literatura científica. Antes decíamos, es que no existe conocimiento, pero ahora sabemos que sí que existe, pero está invisible dentro de las facultades, dentro de los propios temarios, dentro de cada una, digamos, de los contenidos de los temarios, y que es verdad que es difícil, es un arte, ¿no? Como veis aquí, esta es la misma persona, pero ahí no se veía que era una persona, ¿verdad? Que requiere, pues, sobre todo, mirar las competencias, tener conocimiento por sexo de cada uno de los temas, de cada una de las asignaturas, cada una de la propia, y bueno, ir intentándolo poco a poco, no hace falta hacerlo todo de una vez, ¿no? Empezar por lo que uno más conozca. Está muy bien, por ejemplo, funcionan, así se dice, los estudios de casos, que yo os remito a una página web, un proyecto que hay de la Universidad de Stanford, que se llama Gendered Innovations, como suena, innovaciones de género, donde hay estudios de casos de ciencias, de medicina y ciencias de la salud, de medio ambiente. Hay estudios de casos sobre temas de sexo, género, en temas de pérdida de lugares de sequías y cómo afectan, y de temas de polución y cómo afectan. Me encanta, además son muy estructurados, muy facilito de leer su inglés. Y bueno, pues en definitiva yo acabo casi como empecé, diciendo de qué y de quién depende que el currículum universitario, unos contenidos sean imprescindibles y otros impensables, porque yo creo que sí, que es verdad que depende de las autoridades de nuestras propias universidades, sí, pero también de nosotros y nosotras, en la medida que hagamos pequeños pasitos, como simplemente cada vez que vayamos a presentar información, lo hagamos de que pasan mujeres y que pasan hombres, así como utilicemos literatura que haya sido escrita por mujeres, es decir, dar a conocer que hay mujeres investigadoras, además de investigadores que también han escrito, y utilicemos libros que hayan sido, ellas hayan sido las autoras de estos contenidos. Y nada más, muchas gracias. Me dejo de compartir, ¿eh? Muy bien, Teresa, muchas gracias. Creo que todos tenemos la sensación de haber asistido a una verdadera clase magistral en el mejor sentido de la palabra. En mi caso me quedo realmente agradecidísimo y contento de haber tenido la ocasión de compartir este rato contigo y además de ver eso, de ver el ejemplo
de dos cosas que me han parecido especialmente interesantes, que voy a comentar ahora, pero os invito a todos los presentes a que hagáis vuestras preguntas a través del chat, levantando la mano, con el icono de levantar la mano, como queráis, pero no dejéis pasar la oportunidad de hacer alguna pregunta que os haya quedado en mente a la profesora Ruiz, ¿no? Y decía que hay dos cosas que me han parecido muy interesantes, ¿no? La primera es el énfasis en la progresividad, o sea, es decir, el no pretender un maximalismo que puede agotar al alumno, incluso al docente, en la medida que no hay ningún docente que no sea a su vez un estudiante, ¿no? Es decir, todos nosotros estamos siempre estudiando, pero si se nos pide un maximalismo de llegar a dominar todas las corrientes del feminismo, todas las diferentes epistemologías feministas, si se nos pretende un nivel altísimo, a lo mejor no somos capaces o nos bloqueamos. Sin embargo, este énfasis tuyo es decir, empieza por los datos, desagrega datos, y a partir de ahí empieza a pensar, empieza a preguntarte qué está pasando, por qué esos datos son diferentes. Esa progresividad creo que abre un camino muy prometedor para muchos de nosotros que, por lo menos en mi caso, pues tampoco somos unos expertísimos, ¿no? Y en segundo lugar, me ha parecido muy interesante el tema de, y eso ya es mi pregunta, ¿no? Lo que planteo, ¿qué hacer? ¿Cómo lo hacemos aquellos que trabajamos en disciplinas en las que no hay comparación posible? Como es el caso de la enfermería obstétrica, la matronería a la que yo me dedico. Cuando uno quiere hacer una docencia sobre salud maternal, sobre enfermería maternal, salud sexual y reproductiva, ¿cómo se aborda eso cuando no hay una comparativa? ¿A qué datos me remito? O sea, es decir, claro, ahí muchas veces, por ejemplo, en otra de las materias que imparto en administración y gestión de los servicios de enfermería, me sentía muy aludido cuando tú decías, hablar de género no es hablar de mujeres. Claro, en esa perspectiva, yo lo que tengo que enseñarle a mis alumnos a que tengan en cuenta que un hombre trabajando en un equipo de enfermería mayoritariamente femenino, hay que tener en cuenta que sus características de género le hacen funcionar de una manera diferente a la de las mujeres. En ese sentido me he sentido muy concernido, porque además es una experiencia mía personal, ¿no? De muchos años siendo matrono en un entorno completamente feminizado, ¿no? Eso muy bien, pero ¿qué hago con el tema reproductivo, con el tema de la salud maternal, cuando no tengo posibilidad de comparar datos? Es que sí que, qué pena que no he seleccionado la diapositiva de la revisión bibliográfica sobre la terapia hormonal sustitutiva, porque esto es una apreciación de mujer, de mujer médica, pero de mujer. Creo que hay mucho por hacer en todo lo que es obstétrico y ginecológico. A mí me parece que hay mucho androcentrismo en todo lo que hay en todo lo que corresponde a este tipo de materia. Es un conocimiento generado por hombres, porque era lo que había sobre todo antes, ¿no? Hombres investigando, y hay mucha ideología. De hecho, hay un libro de salud internacional que me hizo una gracia, porque el capítulo de salud sexual y reproductiva lo titulaba Too Much Ideology, o sea, demasiada ideología. Y la verdad es que sí. O sea, si tratas el tema del aborto, imagínate, ¿no? Interrupción voluntaria en el embarazo, ahora mismo todos los temas de la fecundación, de todo este mundo nuevo que se ha abierto ahora mismo, ¿no? De los embarazos, en fin, las múltiples posibilidades de embarazos, ¿no? Además de... Hay mucho de androcentrismo. Es una mirada de hombres. Yo no me meto con los hombres, la verdad, no es mi interés, sino todo lo contrario, traerlos al terreno de incorporar la perspectiva de género, porque yo creo que es un tema que tiene que ser resuelto por los dos, ¿verdad? Por hombres y mujeres, pero el conocimiento en ginecología y obstetricia es muy de hombres, muy médico. Y hay muchos sesgos de género en la atención sanitaria y lo sabemos, ¿no? A lo mejor progresivamente no es lo mismo. Yo, ya más por abuela, sé que desde el primer parto de mi hija al tercero ha habido una diferencia abismal en el tratamiento humano en el tercero y no humano en el primero, que mi nieta tiene 10 años, la primera, ¿no?
y han sido 10 años, que tampoco es tanto. Pero creo que queda mucho por hacer en la medicina humanizada en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, yo normalmente lo que hago para temas nuevos, si es un tema muy nuevo, digo, no, no, que yo no sé de eso, porque claro, de una no sabe de todas las patologías, ni mucho menos. Trabajo con reumatólogos, ahora con un FIS con aparato digestivo, pero de todos yo no he trabajado, ¿no? Y no tengo conocimiento como para poder opinar, ¿no? Pero siempre digo que una fortaleza que tenemos en el ámbito de la medicina, en el sentido amplio del término medicina, es que nos movemos con bibliografía, con artículos científicos evaluados, en donde nosotros podemos hacer revisiones, y no estoy hablando de una revisión sistemática, perfectísima, ni un metaanálisis, pero si yo me meto en un nuevo tema, yo me voy a hacer una búsqueda bibliográfica a mi aire, cruzando por determinados temas de sexo, género, feminismo, todas esas palabras claves que ahí os he dejado, para tener una idea. Y sí que hay bastante, yo creo que hay muchísimo de feminismo, perspectiva feminista en temas de salud sexual y reproductiva, hay más que es de perspectiva de sexismo y feminismo en una enfermedad cardíaca, que de ahí sí que la propia medicina ha hecho sus propios estudios, pero no son una perspectiva feminista, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es hacer revisiones bibliográficas más o menos actualizadas de los últimos 5 años y ver cómo es el estado de la situación en cuanto a conocimiento de determinadas patologías de mujeres desde la perspectiva de género o feminista o, en fin, sexista. Ahí hay yo iría por ahí, porque te da unas pistas buenísimas, ¿eh? O sea, los artículos que llevan consigo los conceptos sexismo, feminismo, androcentrismo, son los mejores artículos. Te van a abrir los ojos, más que bueno, otros que solamente sea gender, ¿no? Género. Muy bien, muchas gracias. En el chat te planteaban, Nagore Pérez te planteaba la pregunta: ¿habéis podido recoger resultados del trabajo de introducir la perspectiva de género en las universidades catalanas? Yo ya hice mi trabajo y ya no he vuelto a trabajar con ellos, ¿no? Cuando ya se terminó este trabajo, la idea suya, como la de todas las universidades que están interesadas, eso sí lo sé, de incorporar la perspectiva de género, es no forzar las cosas. Es decir, que tú tienes abierto un curso en la universidad durante un determinado periodo del año, 2 veces al año, por ejemplo, la Universidad de Alicante, y la gente selecciona. Por ejemplo, hay una parte general del curso, profesorado, quiero decir. Y luego, pues si es de gente de ciencia de la salud, pues ya lo eligen de mi apartado, que es de derecho. Pues hay otro bloque que es de derecho, ¿no? Y género. Y lo van haciendo progresivamente, pero el número de gente que se apunta es pequeño, ¿eh? Lo tengo que decir. Y en Cataluña, como todo lo de salud me los derivan a mí, ¿no? La parte de las tutorías, porque ellos sí que tienen que planificar una asignatura desde la perspectiva de género, pues también sé que son pocos, pero lo tendrán que hacer, ¿eh? Porque allí es obligatorio, además lo tienen que evaluar a los 5 años, es decir, está todo ya muy estandarizado y poco a poco yo sí he ido en la época que se podía viajar y, por ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra había 60 personas apuntadas que hicieron el curso, un seminario de 4 horas. Otras veces en Girona, es que ya lo he hecho en todas las universidades, ellos han hecho el curso, unas veces son más largos, otras veces más cortos, unas veces se exige la planificación en unos sitios de la asignatura, otras veces no se exige, sino más bien un cuestionario de evaluación y ya está, depende de lo que cada universidad, pero bueno, yo veo que las catalanas son las que más están desarrollando todo esto. Bueno, a ver, nos dicen por aquí Ana Delgado que... Una quiere intervenir, hay una que dice que se tiene que ir a atender a una alumna, no sé si... Ana María Delgado, si tienes un segundo, ¿por qué no antes de irte planteas tu pregunta? Si es que nos ha ido ya. Sí, poco a poco entonces. Sí. Sí, poco a poco. No, esta es otra persona, esta es Sí. Nagore. Nagore, pues sí, yo creo que es poco a poco. Eso. Sí, si tuvierais la posibilidad de hacer estudios de casos, es decir,
no es solo, a mí me llamó la atención mi vicerrectora porque me dice, es que hay que hacer dinámicas de grupo, estaba como muy empeñada. Y yo le digo, mira, María José, sí, está muy bien hacer dinámicas de grupo, pero realmente aquí es una cuestión de conocimiento. Lo que hay que dar es conocimiento. Entonces, lo que tiene que ser es que nos vayamos revisando el temario y poquito a poquito, por gusto, esto me gusta, mira, me gustaría saber qué hay por sexo, pues por ahí empezar y poco a poco, sí. Y, Sí, bueno, algo que es muy importante, y examinar. Se aconseja que un 10% de las preguntas pregunte diferencias por sexo y algunas sobre género, desigualdades de género. sí, Y sí. así los estudiantes tendrán que hacer codos también. Claro. Bueno, ahí comentaba también Nagore, me planteaba una pregunta más a mí que en realidad no tiene, en fin, que se refería a cómo recibían las mujeres el hecho de que la atienda un hombre. En fin, sobre esto hay mucho escrito también y nuestra experiencia es muy interesante, pero bueno, creo que no hace tanto al caso de lo que estamos hablando respecto al tema de la docencia universitaria con esta perspectiva. Sí que es verdad, yo te plantearía ahora otra pregunta, sí que es verdad que en conexión con lo que me decías antes, creo que los que trabajamos en este entorno de la salud sexual y reproductiva estamos un poco más encerrados, en el sentido de que no tenemos esos datos de contraste con los que es más fácil hacer esa progresividad. Es que esta frase que tú has dicho ahora mismo me parece importantísima, es un tema de conocimiento. Sí. Cuando yo puedo partir de los datos, es más fácil ir haciendo ese camino pedagógico progresivo hasta que la persona se da cuenta, se cuestiona lo que está haciendo. Claro, en nuestro caso es muy difícil partir de los datos porque no tenemos datos de contraste. Tenemos datos de contraste me refiero, en la atención al parto no hay una atención al parto para hombres y una atención al parto para mujeres, hay una atención al parto a mujeres y ya está. No, pero sí que hay, es que las patologías, yo diría que hacer revisiones y ver si realmente el trato a las mujeres con su, temas de sexualidad o temas de reproducción, si realmente se están cumpliendo estándares de calidad en parto humanizado, bueno, Sí, todo sí, esto. sí, en eso llevamos muchos años trabajando. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, de, como me decías antes, de estos artículos, pues yo estoy al corriente de ellos y se los comunico a mis alumnos, incluso les hago cuestionarse su mentalidad o su estereotipo respecto a la intervención de la enfermería en el ámbito de la maternidad a raíz de esas publicaciones. O sea, todo eso lo hemos experimentado en clase, da buenos resultados, pero siempre hay gente que se siente un poco, como diría yo, a la defensiva frente a ese tipo de cosas, probablemente por temas ideológicos, como tú bien señalabas antes, ¿no? Ahí es donde viene mi pregunta ahora, saliéndonos de lo maternal y abriendo el campo a todo lo que nos has planteado. En tu experiencia a la hora de promover esta inserción de la perspectiva de género en la docencia universitaria, aun habiendo datos, como muy claramente nos has expuesto, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las dificultades que te han planteado los docentes, los compañeros, las compañeras, para no acceder a esos datos? ¿Qué dificultades ponen o qué obstáculos ven? Claro, yo me muevo en el tema en salud pública y Bien. aquí es que nos manejamos con datos, no hay otra, o con cualitativa, pero no, yo creo que fuera de mi ámbito del área de medicina preventiva y salud pública, básicamente el problema ya lo tenemos todos, ¿no? Y es que cómo se pelea la gente por 2 horas de clase, ¿no? Es decir, dedicar un determinado número de horas al tema ahora mismo es que seguimos sin poder pelear por ese tipo de cosas, ¿no? Para mí es el principal obstáculo. Y es verdad, y en ese artículo de Gaceta Sanitaria, pues lo explicité, lo que suelen decir es, bastante tengo ya que aprenderme y aportar y organizar mi vida profesional como para además ahora aprender perspectiva de género. Hay un rechazo actitudinal a la perspectiva de género, yo creo que lo hay todavía. Yo tengo la experiencia con el vicerrector, porque claro, el vicerrectora de igualdad estaba muy contenta con que yo incorporara toda la carrera a la memoria de la carrera de medicina la perspectiva de género, pero el vicerrector de estudios no tenía ni idea y aunque hice una pequeña memoria inicialmente, dijo, vale, una asignatura optativa. O sea, y cubrimos la experiencia. Yo pensé, es que no lo entiende, claro, y también es comprensible porque todo el mundo no sabe de esto, ¿no?
Así que me pasé todo el verano traduciendo materiales, agosto, del cual salió este artículo pequeño, para mostrar, porque había además una página web alemana que ha desaparecido en inglés, donde venía por especialidades, como 4 o 5 patologías, donde ponía competencias, contenidos, resultados de aprendizaje, o sea, lo ponía todo. En infarto, por patologías de muchas especialidades, lo traduje. Y a partir de ahí hice una selección y le añadí ese anexo al vicerrector, como después en septiembre. Cuando lo leyó dijo, ya entiendo. Porque es verdad que también si no tienen conocimiento, muchas veces a mí me dicen, ostras, esto que tú cuentas no es ideología, no, ¿cómo me dicen? No es lo del lenguaje, me dicen. Eso es. Y yo siempre les digo, mira, lo del sexismo en el lenguaje es perspectiva de género y esto también. Claro. Porque, claro, si no saben tampoco pueden dar prioridad a todo esto. Y parte de mi cometido es ir enseñando a los tomadores de decisión, en cuanto puedo. Y en ese sentido, Teresa, la docencia universitaria, desde mi punto de vista, y me ha reconfortado mucho escucharte por la pasión con la que has abordado el asunto, la docencia universitaria ahora mismo en la universidad creo que es la hermana pobre. O sea, es decir, a todos, sobre todo a los que estamos empezando, lo que se prima desde todos los ángulos es la investigación, además la investigación objetivizada, digamos, objetivada a través de unos productos concretos en unos determinados tipos de revistas, en unos idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede estar siendo eso también un hándicap para esta implantación? Porque, claro, una persona como yo, por no poner de ejemplo a nadie, que están, digamos, medio empezando su carrera académica, que me piden cosas, un montón de pruebas para acreditarme, ¿de qué va a servir en mi currículum que yo haga un esfuerzo por introducir la perspectiva de género en mi docencia? Mientras que si publico... Es buena pregunta, ¿eh? Sí, es buena pregunta, porque bueno, esta pregunta la vicerrectora de Igualdad también la tiene muy clara y bueno, hay lugares donde se prima pagando un plus, pequeño plus. Ya te digo, hay lugares donde hacen como una especie de bolsa de profesorado con conocimiento y los buscan, ¿no? Ahora mismo la gente que se forma en la Universidad de Alicante, que hace estos cursos, tiene un reconocimiento específico por haber hecho el curso. Eso aprobado por el anterior rector. Bueno, si das un reconocimiento, obviamente la gente lo va a hacer más. En temas de investigación, ahora mismo el FIS ya tiene que incorporar la perspectiva de género. Ya hay unas recomendaciones que hay que cumplir desde hace poco. Entonces, digamos que va viniendo todo lo que en Europa ha presionado a que el Ministerio de Sanidad dé la información de la COVID con perspectiva de género, por sexo, básicamente, que eso me lo comentaron el otro día, ¿no? Entonces, va viniendo y en la medida que el contexto lo valore más, pues obviamente nosotros nos lo tomaremos más en serio. Pero ya por ser mejores profesionales, yo creo que nos lo deberíamos de plantear. De, oye, pues si resulta que se manifiesta tal patología de manera diferente, por ejemplo, las enfermedades renales, resulta que las mujeres donan más riñones que hombres. ¿Por qué pasa eso, no? En definitiva, pues yo qué sé, si es que yo creo que son temas que una misma, por lo atractivo del tema, lo metería, ¿no? Dentro del temario. Yo creo que eso es importante. A mí ahí me llamaba mucho la atención de tu artículo en Gaceta, como las 2 veces que utilizas, o por lo menos hasta donde yo he visto, las 2 veces que utilizas la palabra obliguen, la entre comillas, ¿no? La ponéis entrecomillada, pero sí, en el fondo es una invitación a que se establezcan medidas evaluables y medidas de, digamos, de alguna manera que incidan efectivamente sobre las realidades, ¿no? Y yo ahí creo que la madre de todas las evaluaciones, la de la NECA para nosotros, para los docentes universitarios, y dentro de que están infravaloradas los aspectos docentes, creo que ahí sí que se podría a lo mejor hacer algo, es decir, que la NECA reconociera la incorporación de iniciativas docentes específicamente orientadas en este sentido. Otra cosa es que consigamos que eso ocurra, pero que podría ser una vía de solución, ¿no? Porque haría que la gente se pusiera las pilas, aunque fuera para cumplir el checklist de cara a la acreditación. Sí, de cara a... Como vivimos cumpliendo checklist todo el rato, quizás fuera una vía.
Yo he llegado a catedrática con una investigación en perspectiva de género, o sea Sí, claro que sí. y sobre interrupción voluntaria del embarazo, que hasta un poco yo decía, madre mía, según quien me evalúe, pero oye, estaba en revistas de factor de impacto, Q2, o pues eso se valora. No valoran qué tema es, valoran el Q2, ¿sabes? Entonces, al final es Eso es lo que es lo tenemos. relevante. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar. ¿Alguien más quiere intervenir? Muchas gracias por la asistencia y a Sí. vuestra disposición, porque se trata de que entre todos y todas vayamos para adelante en este sentido. Teresa, ha sido un verdadero placer, mil gracias. Ha Bueno, a ti sido por un el interés. evento maravilloso para todos nosotros y A que en cuanto esté disponible en YouTube, pues os lo comunicaré a todos para que podáis difundirlo. Muchas gracias, Teresa. Encantado de haberte tenido con Gracias nosotros. y cuidaros mucho todavía. Hasta luego. Adiós.